Hermano, Dios le bendiga, dando gracias a Dios nuevamente por permitirme estar al frente de ustedes, sabiendo que no soy digno, pero aún así Dios me da la oportunidad de venir y exponer su palabra. Génesis 1, hermano. Solamente abra la portada de su Biblia, avance unas 3, 4 páginas y será el primer libro de la palabra de Dios. Comentaba con algunos hermanos que escuché un resumen de un pastor reformado acerca de Génesis y vi lo maravilloso, hermanos, que es este libro y que a veces lo dejamos como un libro histórico, que es historia, sí, es una verdad. Pero si Dios nos permite, hermanos, vamos a predicar este libro que consta de 50 capítulos. Será un gran reto para un servidor, pero con la ayuda del Señor, su Espíritu, vamos a prepararnos para ello. Y hoy, hermanos, solamente veremos estos 2 primeros versículos, que puede ser poco, pero a la vez hay mucho, hermano, que nos dice. Hay mucha verdad, muchísima verdad, hermanos, que tenemos que analizar y tenemos que hablar. El espectacular inicio de la creación. Génesis 1:1, voy a leerlo al 2, nueva traducción viviente, fíjese lo que dice. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Vamos a orar. Señor bueno, gracias te damos por el privilegio de exponer tu palabra. Soy indigno, Señor, de estar aquí, pero por la gracia de Cristo, quien cubre mi pecado, y tu Espíritu Santo, que me capacita para proclamar a Cristo. Padre, te pido que llegues al corazón de tu pueblo. Fortalece, redarguye y salva a los tuyos. Y que sobre todas las cosas, Señor, tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos, hermanos, ante el comienzo de la Biblia, de la palabra de Dios. El resto de la Biblia, hermanos, los demás libros, cartas, libros proféticos, poéticos, descansan sobre este libro. Este libro, hermanos, es el comienzo de la forma en cómo Dios se está revelando hacia usted y hacia mí. En este libro, hermanos, se registra el comienzo del universo. Se registra el inicio de los cielos que no existían. Es el comienzo de la tierra, del mundo, el comienzo de los tiempos. Y este pastor, hermanos, decía que este libro tiene un inicio tan espectacular como ningún otro libro hecho por hombres. El libro del Génesis, un libro espectacular. Y todo lo que sigue, hermanos, lo que vamos a ver el día de hoy, está inseparablemente conectado a estos primeros versículos. Es decir, de versículos 1 y 2 está todo conectado. La Biblia está conectada entre ellas. En los primeros 3 capítulos, hermanos, de este libro, y que vamos a ver primeramente Dios, se abordan preguntas fundamentales sobre la vida. En estos 3 primeros capítulos, hermanos, vamos a ver y encontrar respuestas a las preguntas más básicas que nos hacemos.
Preguntas como ¿quién soy yo? Preguntas como ¿cómo llegué aquí? Una pregunta que yo creo que la mayoría de los hombres nos hicimos algún día. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cómo se supone que debo vivir? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Qué está mal en mí? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el matrimonio, hermanos? ¿Cuál es el papel del marido? ¿Cuál es el papel de la esposa? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la tentación? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Hay alguna esperanza? ¿Existe alguna liberación de la consecuencia del pecado? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Todas estas preguntas, hermanos, que grandes filósofos a través de muchos tiempos han luchado en sus ideas personales por responder. Han buscado dentro de sí mismo, han buscado en el mundo, en grandes universidades, en academias, han ido a los países o ciudades donde están los más grandes eruditos o filósofos como Atenas, con Platón, con Sócrates, Séneca y todos aquellos grandes filósofos de grandes mentes. Han buscado responder estas preguntas fundamentales de la vida y que cualquier persona, no necesitamos ser muy inteligentes, muy sabios para querer encontrar estas respuestas. Y en estos primeros 3 capítulos, hermanos, del libro de Génesis, tenemos las respuestas a estas preguntas. Todo lo que necesitas saber sobre ti, todo lo que necesitas saber sobre el mundo, todo lo que necesitas saber sobre Dios, sobre Satanás, sobre Cristo, sobre la muerte, sobre la salvación. Es lo que vamos a ver en estos próximos domingos, si Dios nos permite. Pero para entender estos capítulos, hermanos, de Génesis, entenderlos de la manera correcta, comprenderlos de manera correcta, interpretarlos de manera correcta, hermanos, no será por mi, si es que tengo sabiduría, no será. Será interpretado bajo la misma Biblia. No podemos malinterpretar, hermanos, estos capítulos iniciales y después decir, interpreto correctamente el resto de la Biblia. No puede pasar eso. Todo va conectado entre ellos. Entonces, si Dios quiere, vamos a estudiar estos capítulos interpretándola con la misma Biblia. El versículo 1, hermanos, habla de la creación. Vemos el comienzo espectacular de la creación, del universo. Y vamos a iniciar con la primera palabra que ven al inicio. En el principio. El principio. Esto, hermanos, se refiere al comienzo del relato de la creación. El comienzo de 6 días donde Dios transforma esa materia que ya había hecho. El comienzo del tiempo, el principio del universo. Porque antes del principio, hermanos, por eso es en el principio, antes del principio no había nada excepto Dios. Ni siquiera, hermanos, había cielo, no había tierra, no había sistema solar, solo había Dios. Por eso Dios empieza diciendo en el principio. En el principio creó Dios. Dios se revela a nosotros desde el comienzo de las Sagradas Escrituras.
Dios es el iniciador de todo. Todo fluye de Dios. Dios es anterior, hermanos, a todo. Toda la creación, que vamos a ver más adelante, viene de los dedos de Dios, de la mano de Dios, del aliento de Dios. La historia del hombre fluirá de Dios. Dios es el primero, es lo primero y lo principal. Antes de que exista la tierra, antes de que exista el hombre, antes de que exista cualquier cosa, hermano, hay un Dios. Y el nombre de Dios, con el cual se revela a usted y a mí, no es Jehová, no es Yahvé. Dios elige darse a conocer en el principio con un título, un nombre que muestra un atributo único que representa la realidad de Dios. Y lo hace con el nombre de Elohim o Elohim, no sé cuál sea la forma correcta. Elohim, Elohim, significa el Dios. Oim es la terminación en plural y quiere decir dioses. Literalmente, hermanos, es dioses. Pero solamente hay un Dios. Y eso puede chocar en nuestra mente, buscar o intensificar, comprender quién es Dios. ¿Cómo me dices que es un Dios siendo dioses? El nombre Él, hermanos, Dios significa poderoso. Y para que esto esté en plural, por eso se dice el Dios todopoderoso. La forma plural de Elohim, que posee todo poder, hermanos. Y aquí no hay poder en el universo que no le pertenezca a Dios y que no esté a la gloria de Dios. Dios, hermanos, es la fuente de todo poder. Dios es el dador de todo poder. Y vemos que aquí Él se identifica como Elohim. Y este nombre, hermanos, se dice los estudiosos que se utiliza más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Porque Él quiere que sepamos quién es Él, el Dios todopoderoso que tiene poder ilimitado. Nada es difícil para Dios. Y aquí leemos que en el principio Dios eterno, Dios sin inicio, Dios quien es el creador, que no fue creado, es increado Dios. Este Dios es la primera causa, hermano, de todo lo que alguna vez habrá. Este Dios es el Dios todopoderoso. Y la Biblia, hermanos, no inicia con pruebas de la existencia de Dios. Dios inicia simplemente declarando a Dios. Y aquí es donde vemos ese espectacular comienzo tan glorioso. ¿Y qué hacen los demás libros de la Biblia? Reafirmar, hermanos, lo que Dios inicia en estos versículos. Reafirmará la eternidad de Dios, afirmará que Dios precede al tiempo, afirmará que Dios precede a la creación, incluso al tiempo, el espacio, y que la materia, hermano, no lo creado, sino la materia antes de la creación, emanan del aliento de Dios mismo. Salmo 92, fíjese lo que dice. Y aquí es donde vamos a interpretar la Biblia con la misma Biblia. Moisés escribe este libro, que es el Génesis, pero también escribió algunos salmos. Dice Moisés: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese Dios, hermanos, que habla Moisés, ha existido desde la eternidad. Ese Dios, hermanos,
existirá durante la eternidad futura. Dios sigue siendo Dios. Dios siempre será Dios. Él es autoexistente dentro de sí mismo. Dios creó simplemente, leíamos o escuchábamos los cantos, creó simplemente, hermanos, para mostrar la grandeza de quién es Él. Nada es difícil para Dios. Las cosas son difíciles para nosotros. Nada es difícil para Dios. Las cosas son imposibles para nosotros, pero nada es imposible para Dios. Dios creó de la nada. Y a veces el hombre se jacta de crear. Pero no es así, hermanos. Cuando el hombre o usted y yo creamos algo, ya tenemos los elementos básicos, la materia con la que usted creará lo que tiene en su mente. Para crear un edificio, para construir nuestro hogar, pues ya tenemos los materiales. Claro, se transforman, de ahí por eso Dios dio sabiduría al hombre, transforma ese material. Para crear un automóvil, las grandes computadoras, en la ciencia médica, la medicina, los grandes equipos para detectar tumores, fue creado de la materia que Dios había creado. Tenemos ese material o esa materia prima antes y simplemente la transformamos. Pero no Dios, hermanos. Cuando Dios crea sin nada, sin partes delante de Él. Él no tiene nada, simplemente emite su poderosa voz para que exista de la nada. Cada detalle que vemos ya, cada dimensión, cada molécula que Dios hizo, lo hizo de la nada, hermanos. Y lo que hizo, lo hizo perfecto. Con las especificaciones, con las medidas, con las alturas que Él había ordenado de manera soberana. Cuando Dios creó, ¿cuánto tiempo se tardó, hermanos, en construir el mundo? ¿Miles de millones de años? Como nos dice. ¿No es así? Él creó en 6 días consecutivos, en horas consecutivas de 24 horas por cada día. El día 1, el día 2, el día 3, 4, 5 y 6. Y hablaremos, si Dios quiere, la próxima ocasión de por qué esto no son épocas, porque algunos dicen, no, son épocas, es un periodo de años. No, no es así, lo vamos a hablar si Dios nos permite. Son exactamente como Dios lo ha revelado en su palabra, un periodo de 24 horas. De 24 horas que corresponden a un día. Y vemos lo que Dios creó en el versículo 1, que nos dice ahí Génesis 1. Él creó los cielos y la tierra. Las palabras cielos, hermanos, es en plural. Habla aquí una palabra en plural. Y indica que es todo lo que está arriba. Esta palabra cielo literalmente significa altura. Es lo que significa cielo. Y está en plural. Lo que significa o que incluye, hermanos, todo lo que está sobre la tierra. Habla del espacio exterior, el sistema solar, la morada de las estrellas, la morada de los planetas, incluye las galaxias que hay sobre nosotros. Incluso, hermanos, viene aquí la morada de Dios. Dios lo creó y habló para que existiera. Salmo 33:6, mire lo que dice el salmista. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todas las huestes celestiales
que viven en estos cielos los creó Dios. Creó los cielos y creó la tierra. No hubo una gran explosión, jóvenes, como nos dicen en la escuela. Bueno, me dijeron hace 25 años. No hubo una gran explosión en el espacio exterior que trajo la existencia. No hubo evolución, sino que Dios, el Dios poderoso, el todopoderoso, creó todo de la nada. Simplemente habló para que existiera. Y yo no sé si es difícil, hermano, pero es creer que simplemente hablar para que sea formada la creación. Creerlo, eso es ser creyente en la palabra de Dios. Y no creerlo es ser incrédulo a la palabra de Dios. Mire Hebreos 11:3. Ya nos vamos al Nuevo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe, hermanos, por fe entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Para que lo que usted ve, para lo que usted toca, lo pueda comprender que fue hecho de cosas que no estaban, que no existían, que no eran visibles. Si crees en esto, si crees en Dios, no tienes problema con este versículo, tal vez. Si estás inseguro con la existencia de Dios, si estás inseguro sobre quién es Dios, entonces es probable, hermano, que va a chocar con este versículo. Tanto con este de Hebreos como el del inicio de la Biblia. Pero si crees en Dios, si crees en Elohim, si crees en el Dios que tiene el poder, que nada le es difícil, por fe, hermanos, es sencillo entender. Y creeremos en Génesis 1:1. R.C. Sproul, uno de los teólogos contemporáneos y que falleció hace como unos 3 años aproximadamente, me puedo equivocar, y en el cual nuestro hermano Jezreel, gracias a Dios por su vida, que nos está compartiendo las grandes doctrinas de la Biblia, escritas por él. Da un pensamiento muy profundo, hermanos, pero a la vez simple, profundo y simple. Y R.C. Sproul dice, la nada crea nada. Muy simple, sí, pero también muy profundo, hermano. Quiero decirle que necesita mucho más fe para ser ateo que para ser creyente. De la nada, hermanos, no surge nada. La creación, hermanos, no se crea a sí mismo. Suena ilógico. Toda creación implica un creador. Y la única explicación es Elohim, el Dios todopoderoso, el que tiene el poder para crear el universo. La única explicación racional para todo es Dios. Solo Dios, hermanos, que es eterno. Solo Dios que preexistió antes de todo. Solo Él es la explicación para todo. Solo Dios que es todopoderoso y que puede crear de la nada. Esa es la explicación para todo. Solo Dios es soberano y que puede elegir crear de la nada todo. Él eligió crear de la nada todo el universo, todo lo que pueda ver, hermanos, con sus ojos finitos o utilizando los medios tecnológicos para ver más allá de los cielos. Lo creó Dios de la nada. Eligió crear porque es un Dios soberano. Porque a veces dice, ¿por qué Dios tuvo el deseo de crear el mundo? Porque Él es soberano. Y porque puede hacerlo. Y porque posee una sabiduría infinita. Sabía exactamente dónde poner las estrellas.
sabía dónde poner el sol, sabía qué altura darle a las montañas, sabía qué profundidad darle a los mares, hermanos. El flujo de los ríos, ahora que llueve, que nosotros muy pocas veces vemos río, Él sabe hacia dónde dirige ese río. Él le dio ese flujo. Sabía exactamente hacia dónde debe girar el globo terrestre en su tiempo. Sabía la inclinación del eje. Sabía exactamente, hermanos, cuánta distancia debía tener entre el sol y la tierra. Dios diseñó todo eso. ¿Y sabe qué? Lo creó perfecto. Esta es la creación del universo. Pero hay algo también importante. Esto incluye tu vida también. Eres hecho por Dios. Fuiste hecho a su imagen y semejanza. Entonces, Dios creó un método de procreación también para que usted y yo naciéramos. Porque nuestros padres, y ahora nosotros que somos padres, no tenemos poder para crear vida. Solo Dios puede crear vida. Y Dios sabía, hermanos, en qué momento de la historia deberías nacer. Dios sabía de qué género debías ser. Por ahí les compartí a unos hermanos que ya la Iglesia Católica ya abrió la oportunidad a bautizar, a aquellos hombres o mujeres que cambien su género. Siempre y cuando, si ya se mutilaron, entonces sí, porque ya son hombres y mujeres. Pero él, hermanos, él sabía de qué género debías nacer. Dios no se equivoca. Dios sabía a qué altura ibas a crecer. Él sabía cuál iba a ser hasta tu coeficiente intelectual. Él sabía de cuál iba a ser el color de tu piel, el tipo de cabello. Como yo escucho muchas mujeres, y se los digo con pena, hermanas, quejándose por su cabello. Pero Él les dio el cabello que Él quiso. Él te creó con poder omnipotente, con sabiduría infinita. No eres producto de este mundo. No eres producto de la sociedad, no eres producto de la cultura. Incluso, hermano, amigo, no eres producto de la iglesia. Eres el producto y la creación de Dios. Esa es la creación de todo el universo que Dios creó. El versículo 2, nuevamente sorprendente. Dios ahora se enfoca a la tierra. Y Dios creó un montón de materia desordenada. No había nada en el principio, dice la Biblia. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Entonces, versículo 2, está un montón de materia desordenada. ¿Por qué Dios decide crear la tierra o enfocarse en la tierra, hermanos? Porque la tierra sería donde crearía al hombre, a usted y a mí. No en la luna, no en el sol, no en ningún otro planeta. Dios fijó su sentido en la tierra porque sería donde Dios crearía al hombre. Sería en este lugar también donde Dios arrojaría a Satanás. Pero también es sobre este lugar donde Dios enviaría a su Hijo unigénito. Sería en este lugar donde su Hijo sería crucificado. Y no solamente ahí, hermanos, sería en esta tierra al que Dios envió a su Hijo para regresar nuevamente, para terminar la era de este mundo. Esta tierra, hermanos, este planeta sería donde Dios llevaría a cabo su plan para la redención del hombre.
Y en la escuela de formación cristiana vemos que somos, ¿cómo se dice cuando? Privilegiados, porque nosotros sí tenemos un plan de redención, los ángeles no. Dios tuvo misericordia de nosotros, creó este mundo y mandó a su Hijo Jesucristo para su plan de redención. Entonces, hermanos, haciendo un resumen de lo que Dios había creado hasta en este momento, de lo que hemos visto, creó la tierra, no tenía forma, era solo un montón, una masa de materia, era un lugar vacío, no hay nada ahí, no hay orden, todo está revuelto, deshabitado, improductivo, sin vida, y necesita la mano de Dios, necesita ser formado por Dios, necesita ser conformado al diseño de Dios. Esa materia, hermanos, Dios comenzará a darle forma y a moldearlo. Y todo esto en 6 días consecutivos es cuando dará fin a su hermosa creación. Esta hermosa creación va a reflejar perfectamente, hermanos, la belleza de Dios, su gloria. Y nuevamente esto no evolucionó por casualidad. En este versículo 2 vemos que dice que todo estaba oscuro, hermanos. No se había creado la luz. Eso lo dice hasta más adelante, creo que el versículo 3. La tierra es un abismo oscuro, completamente envuelta en oscuridad. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y eso significa, hermanos, que el abismo, bueno, significa esta parte del abismo que son las aguas. Es decir, que el planeta estaba sumergido bajo el agua. Esta era la materia que Dios había creado en el principio. Y que ahora, con sus manos, Dios trabajaría. Esta era la plataforma a partir del cual crearía su obra maestra, crearía la tierra, una tierra con vida sobre ella. Pero primero Dios tiene que poner todos estos diferentes materiales en su lugar, ordenar esto que está desordenado. Y nos lleva esto a lo que dice más adelante, la venida del Espíritu Santo. Esto lo vemos al final de este versículo 2. Leemos sobre la presencia de Dios en la configuración y en la formación de la tierra. Y usted puede ver, hermano, y leer ahí que el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Dios no estaba distante allá en los cielos. Allá los creó y se fue a los cielos. No, hermanos, Dios estaba a la vista, Dios estaba ahí. Su Espíritu había descendido. La plenitud de su poder, y su sabiduría se desatarían en este planeta. Este planeta debería y fue diferente a cualquier otro. Sería diferente a cualquier otra cosa en todo el sistema solar. Dice este hermano, este sería su epicentro, este pastor, de su actividad de una manera específica e incluso redentora. Sería donde Dios mostraría toda su gloria. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, y aquí vemos a la tercera persona de la Trinidad. Y sí, hermano, hermana, amigo, la creación es creación del Dios trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos activamente involucrados en la creación. Y dice que el Espíritu de Dios se estaba moviendo activamente. No estaba quieto,
estaba listo para entrar en acción, estaba listo para desatar toda su omnipotencia, listo para pintar su obra maestra, listo para ordenar el caos, listo para sacar belleza de lo estéril, listo para dar forma a lo desuniforme, listo para ejecutar su plan. Dios se movía rápidamente para comenzar a trabajar. Y nuevamente, no durante millones de años, miles de años, no, hermano, nada de evolución. Esta creación sería instantánea, hecha por Dios, en 6 días consecutivos. Quiero que sepa, hermanos, que no es necesario rehacer nada de lo que Dios hizo. Lo hizo bien a la primera vez, que dicen algunos que es una definición de calidad. Lo bien a la primera, pero no es así. No hay una segunda oportunidad para Dios. No tuvo que hacer las cosas 2 veces, hermanos. Dios lo hizo perfecto a la primera. Y aquí hay 3 cosas que necesitamos conocer, hermanos, y le pido que tenga ahí en su mente. Número 1, este Dios creador que hablamos, que también lo vimos aquí en un canto, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire lo que dice Juan 1:1. Le debe sonar exactamente como Génesis 1:1. En el principio. ¿Le suena familiar, hermanos? Juan 1:1 con Génesis 1:1. En el principio era el Verbo. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas llegaron a existir a través de Él, de Cristo, a través de la palabra que se encarnó. Él vendría al mismo mundo que Él mismo ha creado. El Creador vendría a su propio planeta. Todas las cosas surgieron por Cristo y a través de Él y para Él. Colosenses 1:16 dice: por Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, así en los cielos como en la tierra. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Del día que fue el Génesis al día que se escribió Colosenses 1:16 pasaron, ahora sí, hermanos, miles de años. Aquí, hermanos, nos dice que la creación fue hecha por Cristo, tanto los cielos como la tierra, y han sido creadas por medio de Él y para Él, para su gloria, lo cual dice mucho de ti, hermano, y de mí, que hemos sido creados para Él, no para ti mismo. Hablamos en la mañana sobre el pecado o los pecados en los que incurrió Adán y Eva. Esto habla de esto. Ellos querían ser y robarle la gloria a Dios. Hebreos 1:2. Aquí habla y dice, refiriéndose al Hijo de Dios, hermanos, en su segunda parte, como heredero de todo y a través de quien hizo el mundo, de quien hizo el universo. Cristo es Dios, el creador de todo lo que hay. Él es eterno, hermano, y eso es lo primero que debemos entender. Jesús está aquí con el Espíritu de Dios y con Dios Padre para trabajar como uno solo, para crear todo de la nada. Número 2, el versículo 2, fíjense nada más, hermanos, lo que describe tu vida y mi vida. Cuando fuimos creados en el vientre de nuestra madre, nacimos en la oscuridad, tanto física como la oscuridad espiritual. Nacimos en la ignorancia, nacimos vacíos, sin Dios en nuestra vida, nacimos desolados, nacimos con muerte espiritual. Y cuando Dios permitió que tu madre alumbrara, así entraste en este mundo. Aunque iniciaba tu vida, hermanos,
tú estabas muerto, tú estabas ahogado en pecado y tu vida era estéril, tal como lo leemos aquí en el versículo 2. Número 3. En base al anterior, hermanos, es por eso que el hombre, tú y yo, debemos nacer de nuevo. Que seamos convertidos, que seamos transformados como la materia inerte que Dios hizo al inicio. Tú y yo debemos ser una nueva creación. No sé cuántos años tengamos aquí en la iglesia, pero si no has nacido, hermano, hermana, joven, eres estéril, estás muerto. Lo que vemos a Dios haciendo aquí en Génesis 1 es una muestra de lo que Él hará en tu nuevo nacimiento. Dios, el Espíritu Santo, viene a ti, te redarguye, te llama y te hace una nueva creación, te hace nacer de nuevo. Y esto es mucho más, hermanos, que la misma creación de Dios. Cambiar al hombre, quitar su corazón, un corazón de piedra, y dar un corazón de carne. Dios creando una nueva creación del hombre, y lo hace a través de su Hijo Cristo. Y para que pasara eso, hermanos, le costó la muerte de su Hijo, su único Hijo unigénito, Cristo Jesús. Para el nuevo nacimiento del cristiano, se requirió que Dios enviara a su Hijo, que descendiera hasta lo más vil de este mundo, para convertirse en uno de nosotros, para meterse en nuestra piel, para redimirnos de nuestra esterilidad, para llenar nuestro vacío, para dar luz a la oscuridad de nuestra alma, según el propósito soberano e inescrutable de su plan. En un momento, Dios te dijo que haya luz. Y en ese momento, hermano, la luz de la verdad, de su palabra, descendió del trono de gracia hacia ti por medio del Espíritu Santo. Iluminó tu alma. Fuiste regenerado. Fuiste hecho una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Y en cierto modo, hermanos, Génesis 1 fue una muestra de lo que sería nuestra conversión. Porque siguió el mismo camino, con el mismo creador, trabajando con el mismo pedazo de materia inerte, estéril, muerta. Y eso es lo que todos éramos. Como dice la palabra, solo vasijas de barro rotas. En el sexto día, hermanos, cuando Dios viene a crear a Adán, ¿usted sabe cómo lo creó? ¿Cómo creó a Dios a Adán? Tomó el barro y le da forma al cuerpo. En su sabiduría, Dios crea a Adán ese cuerpo humano y después sopla el aliento de vida a ese cuerpo hecho del polvo. Hay algo que podemos y debemos aprender, hermanos. Eso es lo que Dios ha hecho en mi vida, ha hecho en tu vida. Un día este Dios dijo, hágase la luz, y sopló vida eterna en mi cuerpo, en tu cuerpo, muerto espiritualmente. ¿Ha hecho esto Dios en tu vida, hermanos? ¿Has nacido de nuevo? ¿Ha soplado el aliento de vida, el Espíritu de Dios? Quiero decirte que no puedes hacerlo por tus esfuerzos. Por ti mismo no lo vas a lograr. Se requiere intervención divina. Requieres al Dios, se requiere a Elohim, el Dios todopoderoso, el omnipotente, que crea vida donde no la hay. Y solo así, hermano, solo así
Si nunca has creído en Jesucristo, serás realmente libre de tu pecado, de tu pesar. Hermano, no sé cómo te ha impactado, amigo, este mensaje el día de hoy. Pero quiero decirte que acabas de escuchar la verdad de la palabra de Dios. No porque vino de este hombre inútil, pecador, no, hermanos, porque viene de Dios. ¿Cómo llegaste hoy? Una pregunta que hace nuestro hermano Rolando regularmente. ¿Cómo llegaste hoy a este lugar, al templo? ¿Cuál era tu intención de estar aquí? Pero si tienes tiempo aquí y reconoces que no has sido un verdadero cristiano, pido a Dios que tenga misericordia de ti, que penetre a tu corazón. Si no eres nacido de nuevo, también pedimos a Dios que su palabra obre en tu vida, en la soledad de tu propio corazón, que busques a Dios y que le digas: Dios, ten piedad de mí, pecador. Cree en Jesucristo. Dice que los valientes, se me fue el texto, ¿cómo va, hermanos? Solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Sé valiente. Cree en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de la segunda persona de la Trinidad, como Salvador, y quien tiene el poder de salvarte de la muerte eterna. Cree en el Espíritu Santo. Y Él traerá arrepentimiento de tu vida. Traerá arrepentimiento de tu pecado. Y encontrarás, hermano, hermana, una bienvenida, amigo del Salvador, Jesucristo, quien te recibirá con los brazos abiertos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna, palabra que no se equivoca, y por Cristo que reina sobre todas las cosas. A Él, solamente a Él adoramos. Que tu palabra, Señor, quede incrustada en nuestra vida por el poder de tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Cristo, nuestro Señor Salvador, oramos. Amén. Dios le bendiga. Es muy importante predicar la palabra, que levante a toda premura. A veces queremos que la gente